Buenos días a todos los presentes. Estamos en el Campus Juste 2015, en la sesión correspondiente a la tercera jornada de este curso de otoño, referido a la religión en la Europa del siglo XXI. Hoy tengo la satisfacción de poder presentar a un ponente con una particular historia, una particular trayección en la historia política de este país y en la historia de las minorías de este país. Se llama Juan de Dios. Yo no sé si ustedes lo conocen porque probablemente son muy jóvenes y entonces no llegan a conocerlo, pero todos aquellos que vimos la transición española fue un referente para muchos de nosotros cuando se hablaba de minorías en España. Y principalmente unas minorías que no eran exactamente bien tratadas. Eran unas minorías perseguidas, eran unas minorías discriminadas, eran unas minorías por las que nadie levantaba su voz. Yo hago esta introducción porque yo quiero que vean al hombre detrás del personaje. Ustedes todos tienen ese excelente currículum que ha desarrollado Juan de Dios a lo largo de los años, porque realmente tendrían ustedes que bucear en él para darse cuenta de la cantidad de logros que ha ido consiguiendo en esa trayectoria vital y personal y profesional. Desde sus años iniciales en el Congreso de los Diputados, allá por 1977, hasta ser diputado en el Parlamento Europeo, durante muchos años, entre el 86 y el 99, y como miembro de la Comisión Consultiva Racismo y Xenofobia, representante del Gobierno español ante el Consejo de la Unión Europea. Sus méritos, su representación es muy importante. Ahora bien, él también escribe libros, lo digo porque ustedes leen. En ese contexto, yo quisiera recomendarles uno que tiene que ver con el periodismo, porque él es periodista de formación, aparte de ser jurista y abogado, y el título es Periodistas contra el racismo. Ha tenido tantas ediciones que a mí me sorprendía, porque 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002, realmente llena efectivamente las posibilidades de edición de un volumen. Se lo recomiendo. Bueno, y ahora vamos a pasar no sé, a hacerle un pequeño homenaje a Juan de Dios, porque creo que realmente estas imágenes que ustedes no han visto, o a lo mejor sí, forman parte de la historia de España y de una historia que ustedes no han vivido, y por lo tanto, y donde él es el protagonista principal. Vamos a ponerlas en pantalla. Muchas gracias. Esto es una sorpresa. A ver. Con la venia, señor presidente, señoras y señores diputados. Dios, qué joven era. Salud y libertad. Con estas palabras terminaba mi intervención parlamentaria en una ocasión y en una fecha, creo que importante y solemne para el pueblo gitano español, allá en el año 1978, cuando por primera vez en la historia de este país, desde el seno de los grupos parlamentarios que estaban en aquella época elaborando lo que posteriormente sería la Constitución española, se hablaba de gitanos con carácter positivo. En aquella oportunidad conté con el asentimiento pleno de la Cámara para que se hiciera realidad lo que pedíamos humildemente en aquella ocasión, que desaparecieran 3 nefastos y oprobiosos artículos que constaban todavía en el reglamento de la Guardia Civil. Y porque la Cámara unánimemente estimó oportuno que efectivamente aquello tenía que desaparecer, porque constituía un elemento flagrante de discriminación y de ataque a un colectivo de una forma generalizada, creo que aquel día se dio un paso adelante muy importante en la historia del pueblo gitano español y que sirvió y ha servido todavía de escaparate para buenos grupos de gitanos luchadores y batalladores en el resto de Europa que han contemplado de alguna forma los pasos que paulatinamente, tanto en esta Cámara como en el Senado, se han venido dando en defensa de la cultura, de la personalidad colectiva y de los derechos humanos de mi pueblo. Han transcurrido algunos años desde entonces. Contamos ya con una Constitución democrática que consagra la igualdad de todos los españoles sin que pueda prevalecer ningún tipo de diferencia
en función del sexo, de la religión, de la raza, de la edad o de cualesquiera, dice textualmente el texto constitucional, cualesquiera condiciones sociales en las que cualquier español se pueda desenvolver. La realidad, la triste y lamentable realidad de cada día, nos dice que el pueblo gitano, los 500.000 hombres y mujeres gitanos que vivimos en España, estamos padeciendo las consecuencias terribles de una discriminación que no siempre es de tipo legal, que no siempre aparece en los boletines oficiales del Estado, de las autonomías, de las diputaciones o en los propios boletines de información interna de los ayuntamientos, sino que se trata más bien de una discriminación latente, de un rechazo de la propia sociedad en su conjunto, que poco tiene que ver con lo que realmente se genera desde el punto de vista legislativo en esta Cámara. Por eso, señoras y señores diputados, yo he dicho en más de una ocasión, y permítanme que lo diga desde aquí, desde la solidaridad que me mueve a sentirme como miembro de la Cámara, en el afán de legislar cada día con medidas más justas para todos los españoles, he dicho, no obstante, en más de una oportunidad, que tengo más fe, mucha más fe, en los decretos que salen del corazón que en los que aparecen luego en las páginas del Boletín Oficial del Estado o en las páginas de nuestro diario de sesiones. Porque difícilmente, y estoy convencido de ello, vamos a lograr decirle a la gente que nos quiera. Difícilmente se va a lograr por la vía del decreto del gobierno o de las cámaras el que la gente se tiene que respetar, y mucho mejor sería todavía que la gente se tenga que amar. Pero la verdad es que la democracia a este país, la libertad a este país, que ha hecho posible que todos y cada uno de nosotros podamos defender con legitimidad nuestras propias opciones políticas e ideológicas. La democracia que en definitiva ha traído a España mayores y óptimos cauces de participación para que la justicia deje de ser una entelequia y se convierta en una realidad participativa de todos los ciudadanos, no ha llegado todavía para el pueblo gitano. Para el pueblo gitano, lamentablemente, la Constitución en algunas ocasiones no es más que una letra muerta. Una letra muerta porque se están violando los derechos que nos corresponden como ciudadanos españoles cuando no se tienen en cuenta esa condición fundamental y para nosotros sagrada de dignidad de ser humano. Porque no se han tenido en cuenta en los acontecimientos que todos hemos conocido, que hemos leído en los periódicos, que algunos compañeros parlamentarios de una parte y otra del arco legislativo de esta Cámara han sufrido conmigo en algunos lugares de nuestro país, cuando los medios de comunicación social, cuando la prensa y los medios audiovisuales han puesto de manifiesto el rechazo de determinados colectivos de este país a programas que nuestros ayuntamientos democráticos han intentado llevar a cabo mediante la construcción de unas viviendas, mediante la puesta en práctica de unos grupos escolares, mediante la autorización a unas familias para que puedan ejercer dignamente su derecho a ganarse la vida mediante el ejercicio de la venta ambulante. Hemos asistido todos a una auténtica violación de los derechos humanos de estas familias cuando no se ha tenido en cuenta no ya su condición de gitanos o de grupo marginado, sino sencillamente de españoles que están ocupando la última, la más ínfima de los estratos en que actualmente se divide nuestra sociedad desde todos los puntos de vista. Esta es la realidad, esa es la realidad que a nosotros nos mueve a luchar cada día, a los gitanos y gitanas de este país, por hacer que los conceptos sublimes de libertad y de democracia que consagra nuestra Constitución se plasme en algo más que en retórica o en formulación de buenos deseos, sino en el disfrute cada día mayor de los derechos y de las obligaciones recogidos en la Carta Magna y que la vida diaria nos está negando a la mayoría de nosotros. Cuando hace tan solo un par de horas oíamos todos desde aquí con deleite y satisfacción al presidente Sanguinetti hablar de lo que representa para los pobres y para los humildes el acceso a la libertad y a la democracia, yo estaba viendo reflejado a mi pueblo en las palabras del presidente uruguayo. Estaba viendo reflejado al pueblo gitano que efectivamente ha esperado la democracia, un pueblo que tiene un concepto inmenso, amplio y profundo de la libertad, para que la democracia, la libertad, la participación política llevara a este colectivo unos mejores cauces de participación en la vida colectiva del país. Menos mal.
Esto es una jugarreta, ¿eh? Menos mal, se está acabando. Sí. Santo Dios. Termina de forma un tanto abrupta, ¿no?, esa primera parte. Y de disfrute de los bienes que el propio país en su conjunto genera y al que deben tener igualdad de oportunidades todos los españoles. Alguien podrá decir que a lo mejor estoy exagerando y puede que alguno incluso puedan pensar que mis palabras tienen un tinte de demagogia. Por eso, señoras y señores parlamentarios, yo les voy a dar unos cuantos datos absolutamente fríos, pero al mismo tiempo escalofriantes, para que cuando digo que mi pueblo está pasando hambre, cuando digo que los 500.000 gitanos que vivimos en este país están pasando auténtica y verdadera necesidad, no estoy hablando por hablar. Miren ustedes, actualmente, en el concepto hábitat o familia, o vivienda, mejor dicho, que ocupa el pueblo gitano, y no son datos míos, no son datos ni siquiera elaborados por cualquiera de nuestras asociaciones gitanas, son datos que proceden del Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, que los hizo públicos tras varios años de arduo trabajo y de investigación sociológica. El 80% de las familias gitanas españolas ocupa viviendas inferiores a 50 metros cuadrados. El 34% de esas mal llamadas casas que ocupan los gitanos en España no tiene agua corriente. El 14% de las viviendas de los gitanos españoles no tiene instalación eléctrica. Y el 50% de las viviendas de los gitanos españoles no tiene inodoro. Economía. El 62% de las familias gitanas ingresa mensualmente menos de 20.000 pesetas. Y el 90% de las familias gitanas no tiene ingresos superiores a las 30.000 pesetas. Y de ese 30%, de ese 90%, el 34% no llega a las 10.000 pesetas mensuales. El índice de analfabetismo de nuestro pueblo es un índice absolutamente tercermundista. El 75% de la población gitana española no sabe leer ni escribir. Dato verdaderamente escalofriante. No, ya se ha terminado. Oye, yo creo que lo podías dejar aquí. Sí, es aquí ya se acabó. Después de estas imágenes tan evocadoras de una realidad electrizante, yo no tengo nada más que decir. Voy a pasar la palabra a este maestro del discurso que tenemos hoy en sala. Muchas gracias, Juan de Dios, por estar con nosotros. Pues yo no sé, querida directora, si darte las gracias o tendré luego palabras muy serias contigo cuando salgamos de aquí. Porque esto me ha parecido una jugarreta. Yo lo agradezco enormemente porque forma parte del testimonio de mi propia vida y de lo que he intentado siempre, en coherencia con mi propio pasado, de llevar a la opinión pública y sobre todo de transmitir a aquellos en cuyas manos está, en alguna medida, la transformación de la sociedad en la que estamos viviendo. Posiblemente la contundencia con que me he expresado en esa intervención parlamentaria, como en tantas otras, tiene un secreto.
créanme, y con un cierto carácter de intimidad os lo transmito en estos momentos. Cuando después de una intervención de este tipo, o sobre todo cuando la tengo ante los propios gitanos, ante mi gente, o en foros más o menos parecidos a este, y al terminar me voy al hotel donde paso la noche y me quedo solo después de haber una intervención más o menos acertada y hago examen de conciencia y me digo a mí mismo, ¿será lo mejor para tu pueblo, para los ideales en los que crees, lo que has dicho, lo que propugnas? Y créanme que muchas veces tengo dudas. ¿Por qué? Porque no estoy en absoluto convencido, ni de lejos, de que yo tenga la llave, ni que esté en posesión de la verdad para dar recetas que corrijan tantas injusticias. Y a veces incluso hasta me queda la preocupación de pensar si determinadas medidas, por incomprendidas, no vayan a ser contraproducentes. Y eso me produce una cierta inquietud. Pero también os digo algo muy importante. La inquietud esa me dura relativamente poco tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque yo me creo lo que digo. Y tal vez ahí es donde está el secreto. Y ahora os hablo como ser humano y al mismo tiempo como comunicador, como periodista. Romper la barrera de lo que representa una pantalla de televisión, hacer protagonista de tu historia a ti que la vives y al que te escucha, esa barrera de comunicación que hace protagonistas a ambos de un mismo hecho, solamente se produce cuando la comunicación se establece de verdad. Ese es el gran fenómeno, por otra parte, que tiene el pueblo gitano a través de una de sus manifestaciones artísticas más importantes, que es el flamenco. Cuando un buen cantador de flamenco canta por Siquirilla, canta por Soleá, cuando canta en esta tierra extremeña los magníficos tangos extremeños que nadie cantó mejor que la Marelu, gitana importantísima de esta tierra, cuando se produce la comunicación, amigos míos, es protagonista el que escucha el tango, la siquirilla, la soleá, como el que la está interviniendo. Facultad que ciertamente en mayor o menor grado tienen la mayoría de los gitanos y que la facultad excelsa llevada al último grado de comparación, obviamente, solamente la tienen los artistas y los artistas también son pocos. Llegado este momento, casi por asociación de ideas, creo que debo, y además lo voy a hacer con mucho gusto, rendir un tributo de recuerdo al emperador Carlos V. Porque Carlos V y la cultura de los gitanos tuvo mucho que ver. Y me complace extraordinariamente decir esto que voy a decir ahora, porque lo he dicho en muchos sitios, en contextos muy diferentes, en análisis culturales sobre la música, sobre el flamenco, y he hablado siempre de Carlos V y de lo que Carlos V... Y nunca me imaginé, querido Miguel Ángel, que algún día alguien me iba a invitar a poder decir estas mismas cosas, nada más y nada menos que en este lugar sagrado para la memoria del emperador. Y es lo siguiente. ¿Por qué nuestro cante típico se llama flamenco? Sobre esto se han escrito tantos libros, los llamados flamencólogos han dicho tantas barbaridades y han dicho tantas cosas, desde los que han dicho que el flamenco se llama así porque cuando el bailador flamenco estiliza su figura, se parece a ese pájaro llamado flamenco que con una sola pata vemos en algunas dehesas africanas o en las fotografías. Hay quien dice que ya buceando en las partituras musicales de la Universidad de Granada, dice don Carlos Almendros, un ilustre investigador, murió ya hace algún tiempo, él vio que en el pentagrama se decía Felamengum primero, Felamengum segundo, y ahí en esas partituras se describe una determinada música que en la época histórica en la que me estoy refiriendo, en el Corpus de Granada, que juntamente con el de Toledo han representado una de las manifestaciones religiosas de la población de estos lugares de mayor empaque, las gitanas y los gitanos iban cantando delante de la custodia y en esos pentagramas se lee lo que debe cantar el Felamengum primero, y dicen de ahí puede que venga el derivado, y otros sostienen otras teorías y yo tengo la mía. No me la inventé yo, se la oí decir a alguien y me la apropié porque creo además que es la que es. Cuando don Carlos V entra en este país, venía de Flandes y venía acompañado ¿de quién? Pues de sus soldados y de su corte, que además
Todos los tíos de aquel lugar eran más rubios que el oro, coño. Y claro, y son los que venían con don Carlos, con sus lanzas, con sus caballos, con sus carros, y simultáneamente, en aquella época, aunque la llegada de los gitanos a España está perfectamente datada el 12 de enero de 1425, que es el momento en que el rey Alfonso V el Magnánimo firma un decreto en el que pide a los justicias, está escrito en catalán antiguo, dice a los justicias, veguers, sotsveguers, valles y sotvalles, a las autoridades, diríamos, municipales de entonces, que faciliten el tránsito del conde Tomás. El documento es precioso, he tenido el honor y el gusto de haberlo tocado con mis manos. Está en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, documento que lógicamente los cuidadores del archivo no te lo dejan tocar, ¿no? Son señores que van con una bata blanca y que tienen un cuidado inmenso de que esos documentos no puedan sufrir algún tipo de deterioro, ¿no? Y con todos los permisos del Ministerio de Cultura pedí que me dejaran fotografiar el documento y déjenmelo tocar, ¿eh? Que es el documento que el rey Alfonso V el Magnánimo concede a Tomás, conde de Egipto Menor, que se decía, que iba en peregrinación a Santiago de Compostela. Claro, lo que se hacía entonces, ¿no? Y el rey le decía, facilítenle la ida a los gitanos. Bueno, pues cuando Carlos V entra en España, viene acompañado de sus huestes, de su gente, de su fuerza, todos muy rubios. Y junto a él entraban los gitanos. Los gitanos entraron antes que Carlos V, las primeras hordas gitanas, ya os he dicho, 1425, y entran por los Pirineos, pero la emigración de los gitanos era una emigración muy lenta. Salimos de la India en el siglo X, siglo XI, a raíz de la invasión del emperador del Mogol, y se tardó muchísimo tiempo en llegar desde allí hasta aquí. Por cierto, pequeño paréntesis, la configuración de la lengua gitana, el romanó, el que nos permite entendernos a todos los gitanos del mundo, no es más que el resultado de una lengua propia de origen sánscrito, con grandes componentes hindúes o hindis, pero al mismo tiempo con una acumulación enorme de los términos lingüísticos que se iban incorporando a esa lengua a lo largo de los casi 400 años, desde la salida de la India, llegar a lo que es Pakistán, entonces era parte de la India, Afganistán, etcétera, 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 hasta llegar hasta aquí. Por lo tanto, cuando Carlos V entra en España, todavía había gitanos que iban viniendo poquito a poco desde entonces y que entraron con él. Y había una gran diferencia, claro, la diferencia entre los rubios que eran sus soldados y sus congéneres y los negros que eran los gitanos que venían con él, porque estos sí que seguían conservando todavía las características étnicas de los primitivos antepasados nuestros que salían de la India. Y el pueblo español, y especialmente el pueblo andaluz, al que pertenezco, un pueblo que tiene una gracia innata, que va ahí dentro, que tiene una manera y una filosofía especial de entender la vida. Y yo recuerdo que en mi pueblo, Puerto Real, donde nací, un precioso pueblecito marinero de la provincia de Cádiz que baña el Atlántico, yo me acuerdo que a un señor muy conocido de mi pueblo, que estaba gordo como una mala cosa, que pesaba 150 kilos, era muy conocido en el pueblo, y la gente le llamaba el 7 kilos. El 7 kilos, el contraste entre la imagen y el dicho popular, que una comunidad como la andaluza es muy propensa a hacerlo. Entonces llegan aquellos negros prácticamente gitanos, junto con los soldados de don Carlos, que eran flamencos, y por la misma razón que a mi paisano el gordo le llamaban el 7 kilos, a aquellos negros o muy negros ciudadanos que estaban entrando en España y que cantaban de una manera muy especial y que decían cosas muy bonitas y que sus mujeres, a esto me referiré luego, adivinaban el futuro de los ciudadanos leyendo en la palma de la mano, le dijeron, míralo, los flamencos, estos también son flamencos, cuando realmente los flamencos eran los otros. Yo creo que esta es etimológicamente por una parte, y desde un punto de vista de pura antropología cultural, lo que puede justificar mejor que el cante flamenco se le llame flamenco. Gracias a este señor que vivió aquí, que murió aquí y que forma parte ya conexa de la comunidad gitana y de una de sus principales manifestaciones artísticas, como es la música.
Queridos amigos, vamos a entrar en materia. Miren, yo soy muy amigo, lo fui durante mucho tiempo, de una señora inglesa, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido. Me encantaba hablar con ella porque ella a su vez era de origen indio, pertenecía a la alta aristocracia británica, de tal manera que yo cada vez que la veía pues me extasiaba mirándola. Yo creo que las mujeres indias son tan guapas generalmente, son tan estilosas. Yo creo que el vestido más bonito que puede adornar a una mujer es el sari. O sea, cuando una mujer esbelta y sobre todo si tiene buen tipo, porque incluso hasta los que no lo tienen, son capaces de coger aquella tela que simplemente es una tela, no ha pasado por manos de nadie para ponerse, y se la sabe enrollar y queda con esas tablas tan preciosas y aquella chupita corta en la que van enseñando el ombliguito. O sea, yo creo que son, realmente creo que son espléndidas. Yo creo que es una imagen, bueno, pues esta ilustre señora, miembro de la Cámara de los Lores, las veces que yo la veía casi siempre, ella iba ataviada con su sari, me dijo en una ocasión: Juan de Dios, usted tiene la suerte de que pertenece a una minoría conocida, porque a los gitanos se os ve. Frente a otras minorías, decía ella, pienso que debería estar pensando en determinadas minorías religiosas, minorías de sexo, minorías que no se les ve. Son minorías que sufren también discriminación, rechazo, pero no se les ve. Dice, usted pertenece a una minoría que se le ve, usted pertenece a una minoría visible. Y yo pensando, digo, ¿qué me querrá decir esta señora con que para mí eso es una suerte, pertenecer a una minoría visible? Y al final, también por la misma concomitancia que antes os decía de la identificación con la población general, especialmente en mi tierra andaluza y extremeña con los gitanos, llegué a la conclusión de que lo que decía mi amiga era verdad. Porque en mi tierra, en Cádiz, en Puerto Real, se suele decir, y la gente lo reconoce, lo siguiente. Y dicho, si queréis, con acento andaluz. La gente dice, es que a los gitanos se les conoce hasta por las hechuras de andar. Dicen, son los dichos populares, a los gitanos se les conoce hasta por la forma de andar. Y es cierto, lo he oído desde mi infancia. ¿Cómo andamos? No lo sé. Pero la gente, en un afán, diríamos, de identificación con lo que se dice, a los gitanos se les conoce hasta por la forma de andar. Primera conclusión a la que me gustaría que llegaseis hoy y que debería constituir luego un motivo de meditación conjunta para todos nosotros, para ustedes y para mí también, en el diálogo que espero que tengamos al final de mis palabras. ¿Por qué los gitanos somos una minoría visible y sin embargo se nos conoce tan poco? ¿Qué sabe la sociedad de la verdadera manera de ser del pueblo gitano? ¿Qué sabe la gente de nuestra historia? ¿Qué saben de nuestras costumbres? ¿Qué saben de nuestras tradiciones? ¿Qué saben del sentido supremo que el gitano tiene de la libertad? ¿Qué sabe la gente de lo que representa en una escala de compromisos sociales inherentes a los principios en los que crees la renuncia a muchas cosas que para la sociedad mayoritaria es el becerro de oro, el poder, el dinero, para conseguir unos niveles de felicidad que se basan en otro tipo de cosas? ¿Qué sabe la gente? Los gitanos, minoría visible, minoría profundamente desconocida. Y si entramos en el ámbito que de alguna manera da título a mi intervención y a este seminario del concepto religioso de los gitanos, ahí ya la oscuridad es total y absoluta. Yo os voy a hacer algunas consideraciones al hilo de este principio, muy elementales si queréis, pero que no por ser elementales no dejan de ser interesantes cuando se desconoce todo de este pueblo. Primera aseveración, los gitanos somos un pueblo religioso, profundamente religioso, intrínsecamente religioso. Yo no sé si hemos conservado todavía algunas de las características orientales de nuestra procedencia, donde evidentemente la religión, el sentimiento religioso, juntamente con el de la superstición, forma parte de la configuración de una manera de ser de las personas y de los pueblos. A mí no me avergüenza deciros que yo soy horriblemente supersticioso.
Pero qué horror, me dice la gente, me dice mi mujer, me dice mi familia, mis amigos. Pero, hijo de Dios, por favor, a estas alturas de tu vida, ¿cómo vas a ser supersticioso? No es propio de una persona inteligente. ¿Cómo vas a pensar que porque pases por debajo de una escalera, coño, te va a pasar algo? O porque te cruces con un gato. ¿Qué quieres que lo diga? Hay un punto de irracionalidad en estas cosas. Hombre, que mientras que no perjudiquen a un tercero, no tienen por qué ser objeto de reprobación. Pues mire usted, pues lo soy. Y además me lo enseñó el tío Peret, gitano, del que he aprendido casi todo lo que sé cuando llegué a Cataluña, y luego comprobé que muchos gitanos lo siguen pensando. ¿Cuál es la primera, la peor de todas las supersticiones o malos augurios que le puede pasar a un gitano por la mañana temprano, cuando sale de su casa? La peor de todas es encontrarse con un cura. Si la primera persona que ve, claro que hoy día ya, gracias a Dios, ese maleficio no se cumple porque ya no se distingue quién es cura y quién no. Pero en la época en la que me estoy refiriendo, que es la de mi infancia, iban todos revestidos con una sotana. Si tú al salir de tu casa, tus ojitos, la primera cosa que ves es a un cura, oye, vuélvete, métete dentro de casa, no pretendas hoy hacer nada porque te va a pasar algo horrible. Bueno, pues eso lo decía el tío Peret. Y yo durante mucho tiempo, al salir de mi casa, la primera cosa que hacía era mirar a un lado y a otro para ver si me iba a encontrar con algún cura revestido de negro como entonces. Claro que esto también tiene su contrapartida, decía el tío Peret, gitano ilustre, vuelvo a decir al que desde aquí rindo tributo a su memoria porque aprendí tantas cosas de él. Él decía, sin embargo, si quieres estar bendecido, si todo lo que vas a hacer hoy te va a salir bien, si lo que pretendes vender te lo van a comprar y te lo van a comprar además con buen dinero, y esa ya no tiene por qué ser la primera, pero si te cruzas durante el día con una monja y te acercas a ella y con disimulo le rozas un poco el vestido, estás bendecido. Estás bendecido. Ese día todo te va a salir bien y yo casi me atrevería a decir que así es. Espíritu religioso. Mirad, cuando mi padre murió yo era muy pequeño, tenía 5 años, no me acuerdo de él. Era un gitano de la provincia de Cádiz, 5 años, imposible, por más que pretenda recordar, no me acuerdo. Mi madre, habíamos nacido yo y mi hermana Mari Carmen. Mi madre era una gitana guapísima, jovencita, se quedó viuda muy pronto, al cabo de un tiempo se volvió a casar de nuevo con otro gitano, del que nacieron mis otros 2 hermanos, mi hermana Lourdes y mi hermano Pepito. Luego mi madre murió muy joven, con 46 años, una enfermedad de estas terribles de entonces, hace ya muchos años. Yo hablo con mi madre cada día. Yo estoy seguro de que ella me está escuchando. Los gitanos tenemos una fe religiosa, porque al fin y al cabo esto solamente se puede concebir desde el enfoque religioso de que el espíritu de las personas es eterno. Si no fuera así, todo el resto de los fundamentos que van más allá del espíritu religioso se acabarían cuando te mueres. Hay un alma eterna, hay un alma inmortal, y yo creo en eso. Y el resto de los gitanos del mundo, créanme, también piensan igual, aunque no lo sepan expresar como lo estoy expresando yo. Es decir, la religiosidad es innata, está en nosotros. Atención, que no estoy hablando de cristianismo ni de ningún tipo de paganismo. En la India sabéis que hay el politeísmo, donde hay tantísimos dioses que muchas veces los propios indios y los gitanos ya no saben a qué santo tienen que encomendarse. Pero lo cierto es que en nosotros el espíritu de la fe existe y está ahí. Hay una cosa importante también que demuestra de alguna manera esa inteligencia gitana, de la que tiene que sacar fuerzas para garantizarse la supervivencia. Inicialmente le dije a Miguel Ángel que pretendía que esta charla o conferencia fuera un milagro de supervivencia, y de hecho, aunque no sea un milagro stricto sensu, no deja de ser la contemplación que hace que muchos científicos se cuestionen y no comprendan cómo es que los gitanos no hemos desaparecido ya de la faz de la tierra, y a esto le dedicaré un par de minutos para explicároslo. Bien, la verdad es que ese espíritu religioso, esa manera de entender la vida, impregna en gran medida nuestro comportamiento de todos los días. Tal vez el espíritu de adaptación de los gitanos hace
que no se pueda responder con precisión a qué tipo de religión practican los gitanos, porque la única respuesta válida en este sentido sería decir la de la mayoría de los habitantes del país donde están. Entonces, si los gitanos viven en un país católico, pues todos somos católicos. Si viven en un país de religión musulmana, pues todos son musulmanes. Y yo reconozco que me impactó mucho. La primera vez que en la antigua Yugoslavia, sobre todo, entré en las casas de los gitanos, donde me tenía que descalzar y donde ellos me explicaban y me decían cuál era su fe y me llevaron a sus pequeñas mezquitas que muchas veces no eran nada más que una barraca acondicionada para que pudieran entrar allí a hacer sus oraciones. Y eran gitanos que tenían una... Claro, yo les veía a ellos, gitanos como yo, hablando ambos el mismo idioma, y yo pensando en el Cristo de los gitanos de la Semana Santa de Sevilla, el Manuel que le llamamos, y digo, ¿pero qué tiene que ver el Manuel al que yo aplaudo y al que las gitanas cuando el Cristo va por la calle en las noches del Jueves Santo, rompiendo todas las normas de la religiosidad, del olor a incienso, de la fe, le dice, Manuel, qué guapo eres, Manuel, le dicen las gitanas al Cristo que va con la cruz a cuesta. Y es decir, esa espontaneidad de entender la religión, de comunicarte con la divinidad, no tenía nada que ver con la de aquellos musulmanes que yo veía allí, gitanos agachaditos y puestos de aquella manera tal. Pero bueno, es que ellos tenían su fe, y su fe era la del sitio donde estaban, donde ellos vivían, y tal vez esto ha ayudado enormemente al mantenimiento de nuestra estirpe, de nuestra comunidad, en fin, de la cultura gitana generalizada. Y déjenme que les diga algo que creo que es importante también, porque yo también participo de ese criterio de los científicos, de los historiadores, de los antropólogos culturales, que se maravillan de decir, este pueblo, ¿cómo no ha desaparecido este pueblo? ¿Cómo no ha desaparecido? ¿Cómo es posible que todavía este pueblo exista? Otro paréntesis para ofreceros unos datos que nos ayuden mínimamente a saber de quién estamos hablando. Datos puramente estadísticos y cuantitativos. Gitanos que vivimos en el mundo, aproximadamente unos 14 millones. 14 millones de gitanos repartidos de la siguiente manera. 4 millones en América, casi al 50%, 2 millones en América del Sur, 2 millones en los Estados Unidos y Canadá, y 10 millones de gitanos en Europa. De los 10 millones de gitanos que vivimos en Europa, la inmensa mayoría viven en los países del este. Mira, cuando yo fui diputado en el Parlamento Europeo, cuando España y Portugal entran en Europa, 1986, la población gitana, entonces eran 12 países, con la entrada de España y Portugal pasamos a 15. En los 15 países de esta parte, vamos a llamarle de la Europa civilizada, de la Europa moderna, de la Europa de los derechos humanos, vivíamos muy pocos gitanos, muy pocos. El país que más tenía era España. Ahí he dicho yo 500.000. Era un dato que yo tenía más o menos empírico. Ahora ya con mayor conocimiento, también han transcurrido años, puedo deciros que la población gitana española, y este es un dato fiable, debe estar entre los 700.000 y los 750.000 gitanos aproximadamente. Y ahora ya eso está dicho con un mayor rigor de conocimiento. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Ocurre que para nosotros el conocimiento de la población gitana mundial estaba vedado. En España vivíamos 500. Francia nunca tuvo ni tiene más de 300.000 gitanos. En Italia nunca han habido más de 100.000 gitanos. Ahora tienen 180.000, 190.000 por la invasión, entre comillas, de los gitanos de los Balcanes, pobres que huyendo de la guerra terrible en aquella península, pues se han venido a esta otra. En Inglaterra nunca ha habido más de 80.000 gitanos. Éramos muy pocos. En los 15 Estados miembros de la Europa civilizada y comunitaria, yo no creo que llegásemos a más de 1.200.000. Muy pocos, muy pocos. 8 millones de gitanos vivían en el otro lado. Gitanos absolutamente desconocidos para todos nosotros. Existía el telón de acero y existía el muro de Berlín. Por cierto que la providencia, querida directora, ha sido muy generosa conmigo, muy generosa. Lo has sido tú poniendo ese vídeo que me ha traído tantos recuerdos, pero también ha sido muy generoso porque me hizo estar en la estación cuando el tren pasaba y me subí. Muchas cosas que yo no he buscado y que me las he encontrado, y por eso yo, desde mi fe, le doy gracias a Dios. Por ejemplo, yo estaba en Berlín el día que cayó el muro.
Aquel día podía haber estado en otro sitio, no, pero yo estaba allí, porque una delegación del Parlamento Europeo, la que pertenecía a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, había celebrado una de sus reuniones en Berlín. Y aquel día yo estaba allí con el resto de mis compañeros que estábamos participando en aquella reunión del Parlamento, y recuerdo que estaba en la habitación de mi hotel y a las 12 de la noche o algo así, un compañero mío estaba en la habitación de al lado, empieza a aporrearme la puerta. Abro la puerta y sale mi amigo y dice, vístete, están tirando el muro, vamos a verlo. Y me vestí como el rayo y me fui, claro, a ver cómo efectivamente los alemanes estaban tirando el muro, cómo pasaba. Esta es una experiencia absolutamente inolvidable. Cogí un cacho de muro, me lo traje a mi casa, claro, en mi despacho tengo un cacho de muro que cogí de allí, porque aquello era vamos, una reliquia que había que tener. Bien, poco antes, os advierto que muy poco antes, claro, yo ya con el privilegio de ser diputado al Parlamento Europeo, mi pasaporte diplomático, eso me abría muchas puertas, pues pude pasar a la Europa comunista. Yo tenía muchas ganas de entrar en la Europa comunista y tenía ganas de hablar con los gitanos de aquella parte del mundo, que me explicaran cómo eran, qué hacían, qué vivían. Y un compañero, un miembro de la embajada alemana, tipo encantador y desde luego con la autorización del embajador, pues hizo que aquella noche los dos metimos por las calles del Berlín Este y me llevó a sitios donde yo pude encontrar gitanos, donde pude hablar con la gente diríamos, en una imagen, un escenario un tanto lúgubre, ¿no? Y ahí pude comprobar muchas cosas que luego efectivamente se pudieron materializar en la realidad. Cuando cae el telón de acero, cuando por fin el aire de la libertad llega a aquellos países, empezamos a conocer a los gitanos, a los 8 millones de gitanos que vivían en el otro lado, en la Europa comunista de entonces. Y empieza la circulación y empiezan los gitanos a llegar aquí. Tenemos esta cantidad enorme de gitanos rumanos que están en España y en el resto de los países europeos. ¿Por qué rumanos? Demonios, por una razón cuantitativa. Rumanía es el país del mundo donde viven más gitanos. Creemos que en Rumanía viven 3 millones de gitanos. Las estadísticas dicen 2 millones, no sé cuántos más. Pues seguro que son más. 3 millones, el 10% de la población de Rumanía son gitanos. O sea, han superado con mucho cualquier estadística. Es lógico que son muchos, pues también. Pero por otra parte, fíjate bien, se cumple lo que decía mi amiga, la miembro de la Cámara de los Lores, se nos ve. A los gitanos rumanos se les ve. Dicen las estadísticas que en España vive aproximadamente 500.000 de ciudadanos rumanos. Ciudadanos rumanos. Pero gitanos, de ese 500.000, escasamente si son 50.000. Hay 50.000 gitanos rumanos en España y 450.000 ciudadanos rumanos que no son gitanos que viven en España. Nada más que se nos ve a nosotros. Decir rumanos, es decir, los gitanos que te piden, que te abordan. Por cierto, a mí me causa mucha rabia. A los alrededores de mi casa, yo vivo en la Rambla de Cataluña, de Barcelona, van muchos gitanos, muchos. Es una zona, hay mucho supermercado, mucha tienda, diríamos más o menos pudiente, en la que van a pedir. Y recuerdo un día una gitanilla joven, guapa, preciosa, que pedía y me pidió, y me enfadé con ella y le digo, pero mujer, por favor, pero mira, si tú puedes trabajar en cualquier sitio, en una casa de servicio, en una fábrica, ¿por qué? Y le reñí porque estaba pidiendo. Y la pobre chica me miraba con cara de susto porque pensaba, este señor debe ser de la policía, claro, debe ser de otro sitio. Y tenía miedo. Claro, solo cuando empecé a hablarle en romanó, cuando empecé a hablarle en la lengua materna de ellas, que era el idioma gitano, en aquel momento los ojitos se le iluminaron, se cayeron todas las cortinas y a partir de entonces, claro, la conversación ya pudo ser normal y la comunicación totalmente establecida. Esa es una realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando de una manera inequívoca. Y déjenme mirar estos apuntes que traigo aquí de mi charla, porque creo que todavía ni siquiera voy por la segunda línea y hay unas cuantas más. Queridos amigos,
espíritu religioso. Los gitanos, créanme, tenemos ese espíritu religioso al que me he venido refiriendo antes y que hemos sido capaces de mantener contra todo tipo de discriminaciones y de persecuciones. Nuestro homenaje a don Carlos V, nuestro repudio a Felipe II, su hijo, se portó muy mal con nosotros, muy mal. Entre las pragmáticas que tenemos, colección de pragmáticas importantísimas que dictaron los soberanos españoles contra los gitanos a lo largo de los siglos, hay una terrible de Felipe II, donde permitía que a los gitanos se les pudiera dar muerte incluso cuando buscaban refugio en sagrado. Sabéis que decir refugio en sagrado era meterte en una iglesia donde entonces la policía no entraba y no tenían que hablar con el cura, eso es entrar en sagrado. Felipe II autorizó en una de esas pragmáticas que incluso el gitano que había creído encontrar refugio porque se le perseguía y se amparaba en la fe que él practicaba y que sabía que era patrimonio de la mayoría de los habitantes del lugar y llegaba al altar mayor, dice la pragmática, hasta allí mismo se le podía dar muerte. Por eso decía anteriormente, querida directora e historiadora, para muchos científicos la supervivencia de nuestro pueblo realmente está en la raya de lo admirable. Y yo digo más, y algunos comparten conmigo la siguiente consideración. La sociedad civilizada de Occidente tiene un padre y una madre. Yo creo que el padre de nuestra civilización es Grecia. En Grecia aprendimos la democracia. En Grecia se aprenden los primeros fundamentos que luego servirían para organizar una sociedad más o menos civilizada donde los poderes estuvieran repartidos y donde es evidente que la Grecia histórica a la que me estoy refiriendo no tenía nada que ver con el parlamentarismo, si queréis, que ahora contemplamos en el mundo de Occidente, pero sin duda ninguna Grecia y sus filósofos fueron el fundamento, y lo siguen siendo históricamente, de la civilización y de la organización de la sociedad. Nuestro padre es Grecia y nuestra madre es Roma. Todavía los que hemos estudiado Derecho y los que siguen estudiándolo en el primer curso, el Derecho romano sigue siendo el fundamento indiscutible que nos permite saber, quién lleva razón y quién no la lleva, aunque sean con parámetros que ya están trasnochados. Pues estos dos pueblos han desaparecido, queridos amigos, ya no hay. No hay griegos que hayan conservado la estructura mínima del comportamiento colectivo de aquella sociedad tan rica, tan poderosa, tan importante. Y los romanos han desaparecido, es otra cosa. Ya no queda esa estructura familiar que se podría haber conservado perfectamente, adaptándola a los tiempos. No, que no existe. Han desaparecido dos pueblos tan importantes, tan ricos en pensamiento, en filosofía, en cultura. No están. Si queremos saber de ellos, hemos de coger los libros de historia y los libros de las personas que saben mucho de estas cosas y aprender allí, porque ellos ya no están. Y los gitanos estamos. Un pueblo ágrafo, un pueblo que ha transmitido su cultura de padres a hijos, un pueblo que ha sido capaz de mantener sus señas de identidad repartidos por todo el mundo y seguimos existiendo. Por eso digo que para los científicos, para los historiadores, para los antropólogos, esa contemplación constituye uno de los elementos... Miguel Ángel, me callo ya. Acabo enseguida. Acabo enseguida. Bueno, el año que viene me volvéis a invitar de nuevo y sigo por la línea 4. 10 minutitos, vale, perfecto. Entonces, queridos amigos, quiero decir que efectivamente esto, desde un punto de vista sociológico, antropológico, por supuesto religioso, debe constituir para todos ustedes, lo es para mí, lo es para los propios gitanos, un elemento fundamental de atención y que merece la pena ser investigado, ser digerido sobre todo por personas tan jóvenes como sois la inmensa mayoría de los que estáis aquí, que sois los que vais a transmitir luego a vuestros hijos, a vuestros amigos, a otras generaciones, ese conocimiento de los gitanos, minoría visible y minoría desconocida. Alguna vez alguien, sobre todo los gitanos mayormente inquietos, me piden una definición de gitano y no la sé dar. Porque, por supuesto, no voy a hacer una definición de gitano basada en la sangre, qué horror. Eso es lo que haría Hitler, ¿no? Y por eso nos llevó a las cámaras de gas y metió en las cámaras de gas más de 500.000 de gitanos. 5 millones de judíos murieron como consecuencia del odio racista nazi.
500.000 gitanos murieron en las cámaras de gas de Hitler. He tenido mucho contacto con algunos de los supervivientes y sobre todo es una realidad que, como comprenderéis, conozco muy bien y más que yo los propios gitanos que conocieron y que son descendientes de aquel terrible genocidio que se cometió contra nosotros. Por eso no puedo decir que la definición de ser gitano es tener un padre y una madre gitanas, porque entonces esa sería una definición fundada en la sangre. Y claro, me gustaría saber dónde está el gitanómetro, que sirva para medir qué grado de sangre tienes para ser gitano. No, eso es puro racismo, eso fue lo que hizo Hitler y yo jamás caeré en esa tentación. Pero como algún tipo de definición tendré que dar, pues a mí me gusta decir que en el futuro, dentro de un futuro muy relativamente cercano, 50 años, 100 años no más, ser gitano será tener un estilo de vida gitana, una manera de entender la vida, como lo hacemos nosotros, como lo hacemos los gitanos. Una manera de sentirte miembro de una comunidad que antepone por encima de todo y como fundamento de una fe religiosa sin definir el respeto a la familia. La familia es para nosotros el reglamento fundamental, la fe religiosa principal. La familia extensa para el pueblo gitano es el fundamento en el que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro respeto se sustenta. Yo sé que hoy día decir que para el buen hijo gitano el mandamiento de su padre gitano es palabra de Dios, y vuelvo a utilizar un término trascendente, es una realidad, aunque su padre no lleve razón. Oiga, se diría desde unos principios respetables de libertad. Si el padre no lleva razón, ¿por qué para su hijo va a ser un mandamiento? Pues mire usted por qué lo es. Lo cual no quiere decir que no se pueda contradecir en su momento. En su momento. Siempre hay un momento para hablar con tu padre. Siempre hay un momento para hacerle ver que tú perteneces a una generación distinta, que las cosas han cambiado y tu padre te va a oír. Pero por encima de todo, el respeto a los mayores, que es fundamento sagrado para la convivencia entre nosotros. El papel que juega la mujer gitana en nuestra sociedad. Los gitanos somos machistas. Damos un cursillo sobre machismo. A los gitanos no se nos puede pedir lo que a las mujeres que no son gitanas les ha costado tantos años de esfuerzo y de sacrificio conseguir para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Igualdad que hay que reivindicar y en la que no se debe ceder. ¿Pero acaso las mujeres payas pueden decir que ya han alcanzado el nivel de libertad y de igualdad que reivindican con legítimo derecho? ¡Claro que no! ¿Y cuánto tiempo llevan luchando por ello? Se nos pide a los gitanos que de la noche a la mañana haya desaparecido todo eso y que nosotros tengamos que estar en unos parámetros. Claro que sustentamos la lucha por la igualdad y nos comprometemos a ella, pero déjennos que los consiguemos a nuestro ritmo, ¿no? Para que no se convierta en un efecto boomerang que provoque al final todo lo contrario de lo que se pretende conseguir, porque gracias a Dios cada día son más las mujeres gitanas que reivindican su derecho a ser gitanas y al mismo tiempo a ser mujeres libres. Tengo 6 hijos, 5 chicos y una chica. Esto es otro testimonio de carácter personal. Mi niña es médico y recuerdo que cuando hacía cuarto de medicina me dice un día: papá, yo me quiero ir a Francia, concretamente a Lille, porque en la facultad de Lille es la que tiene más prestigio en el estudio de las enfermedades del corazón. Y como este curso tiene un alto componente del estudio de las enfermedades cardíacas, pues me gustaría hacerlo allí. Y te pido permiso para que me dejes ir. Además, no te va a costar nada, porque ya he echado los papeles, he conseguido una beca y, por lo tanto, quiero que me dejes. Claro, ella sabía lo que me estaba pidiendo, sabía que yo le iba a decir que no. Pues soy un gitano viejo. ¿Cómo voy a dejar yo a mi niña soltera sin que vaya su padre o alguno de sus hermanos a vigilarla y a protegerla? Para que es una mentalidad vieja, arcaica, está ahí. ¿Qué hacemos? ¿La desconocemos para combatirla o modificarla o la reconocemos? Pero chica, yo también soy un ser humano y traté por todos los medios de decirle a mi niña que no fuera. Pero ¿cómo me puedes hacer esto? Si la Universidad de Barcelona es magnífica y si aquí... ¿Es que acaso tú te vas a dedicar a ser cardióloga luego? Y no, papá, pero pues ella también es muy... Y ahí tuvimos una batalla que duró unos cuantos días hasta que al final le dije que sí, que se fuera.
Claro, y le dije que sí que se fuera porque además estoy convencido de que si le digo que no, igualmente se habría ido. Es decir, sí, ella tenía su convicción de que eso es lo que quería hacer y sabía que con eso ni dejaba de ser gitana ni ofendía a su padre y había dado un paso más adelante. Esto suelo decirlo cada vez que puedo a los gitanos cuando hablo con ellos para ofrecerles el testimonio de mi propia vida y de mi comportamiento. Una vez oí decir a alguien una frase muy acertada, ¿no? Que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿eh? Entonces, a veces hay que predicar con el ejemplo para que este tipo de cosas se entiendan mejor. Termino. Línea cuarta ya. Desde la fe religiosa, desde la fe en el género humano, desde la jerarquía de principios con que tenemos que entender, justificar o criticar determinados comportamientos en medio de una sociedad, insisto en mi idea primigenia, en la que se nos ve y no se nos conoce, dejadme que os diga algunas cosas que seguramente os van a sorprender. Ocupamos el último lugar en el ranking del progreso y del desarrollo. Todavía el índice de analfabetismo de los gitanos españoles debe estar rozando el 20%, que es enorme. Cuando yo fui diputado en el 77 era el 80%. Debemos estar en el 20%. Las razones por las que serían otra conferencia distinta. Vivimos todavía en la conurbación de las grandes ciudades. Los ingresos mínimos de la población gitana siguen estando por tierra y el índice de paro de nuestra población es el mayor de todos los colectivos que haya en España. Los gitanos somos más felices que los payos. Los gitanos somos más felices que los payos. Aunque se diga con este carácter tan genérico, déjenme que insista, somos más felices que la inmensa mayoría de la población que tiene otros parámetros para medir la felicidad, porque la mayoría de los payos se han creado una serie de necesidades artificiales que no son imprescindibles, pero que coartan enormemente tu actividad para ser feliz. Tal vez lo entendáis mejor que nadie con lo que os voy a contar. He consagrado mi vida al estudio de la lengua gitana. Toda mi vida. No tiene ningún mérito el que yo hable con conocimiento del romanó. Cuando llegué a Barcelona por primera vez, yo tenía 22 años y mi amigo Antonio Torres, este que me ha llamado por teléfono hace un momento cuando estaba contigo, Miguel Ángel, los dos tenemos la misma edad, él es sociólogo, entonces nos íbamos a trabajar, él iba a un barrio gitano, yo iba a otro, con el compromiso de que íbamos a preguntar a los gitanos catalanes, la mayoría de los gitanos catalanes han conservado el caló, la lengua gitana, mucho mejor que los gitanos andaluces, ¿eh? O sea, los gitanos del norte, a medida que se acercaban más a Europa, conservaban mejor el idioma. Y entonces él y yo, cada uno, le preguntábamos a los gitanos catalanes, ¿cómo se dice pelo? ¿Cómo se dice mano? Y por la noche nos juntábamos los dos. ¿Cuántas palabras sabes tú, Juan de Dios? Yo 7, ¿y tú cuánto? Yo. Entonces, esto vosotros no lo habéis visto, pero claro, nosotros sí, una cajita de zapatos, de cartón, unos cartoncitos A, B, C y D y una fichita, y en cada una palabrita clasificadas en nuestra cajita de zapatos de cartón de las palabras que íbamos aprendiendo hasta que me compré mi primer ordenador. Ellos no saben de qué tipo de ordenador voy a hablar, tú a lo mejor sí que te acuerdas, unos ordenadores que se llamaban Commodore. El Commodore era un ordenador con una pantalla de fósforo verde pequeña que servían para matar marcianitos. No era otro tipo de cosa. Pero ahí puse yo mi primera base de datos y ya no hubo necesidad de meter las palabras en cartulinas. Hoy día, en ese ordenador que está en tu coche, evidentemente hay copias de seguridad en muchos sitios, hay un estudio de muchos años donde la entrada para estudiar la etimología de cada una de las palabras son aproximadamente unas 59.000 entradas. De tal manera que si publicara eso serían 3 o 4 tomos, así de gordos. La mayor tesis doctoral que se hubiera hecho al respecto. Y un día un amigo mío me dice, ¿por qué no lo publicas? Digo, ¿cómo lo voy a publicar? ¿Sabéis la cantidad de investigación que falta? ¿Sabes? Siempre el que investiga nunca está contento. Sabe que le falta. Y ese amigo mío me convenció. Me dice, venga, hombre, ponle punto y aparte. Coño, te vas a morir, chico, públicalo. Y no te olvides que luego hay eso que se llama segunda edición corregida y aumentada. Coño, pero por lo menos esto, hazlo, ponlo ya en circulación. Y me convenció. Y dije, bueno, pues muy bien, a partir de ahora, ¡clac! He hecho el cerrojo, ya no investigo más, vamos a pulir. Que hay que
par de años, hay que pulir todo esto, hay que quitarle paja y hay que darle forma científica para que esto, en fin, sea un instrumento válido de trabajo. Y en ese afán, estoy terminando la anécdota y la conferencia, en ese afán de búsqueda, de cernimiento de lo que allí había, de pronto un día me doy cuenta que me falta una palabra. Hay un infinitivo que no tengo, después de 30 años de estudio. ¿Pero cómo es posible? Y me pongo a buscar en todos los libros, creo que no es ningún mérito, tengo la mejor biblioteca sobre lengua gitana en todas las lenguas y países del mundo, incluso entre las que no sé, que son la inmensa mayoría, pero si me entero que hay algo, lo cojo, lo compro, lo busco, por si alguna vez necesito buscar algo allí, ya encontraré a alguien que me ponga sobre la marcha. Y no la encuentro. O sea, no era un fallo mío, es que esa palabra no existe en lengua gitana. ¿Os imagináis cuál es? No existe el infinitivo trabajar. No existe. En la lengua gitana del mundo no existe el infinitivo trabajar. No existe. Dios, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en ningún sitio, en ningún país del mundo, porque los gitanos trabajamos, hacemos cosas, pero no está recogido el término trabajar? Me fui un día de mis viajes a París a buscar al profesor Marcel Courtille, que es un gitano ilustre. Un gitano que sabe 17 idiomas, es profesor o director del INALCO, Instituto de Estudios Orientales de la Universidad René Descartes, de la Universidad 5 de París. O sea, estamos hablando de un gitano superculto, amigo mío, vamos, y conocido de toda la vida. Si los gitanos tuviésemos una Real Academia de la Lengua, él sería el director de la Real Academia de la Lengua. O él mismo sería la Real Academia de la Lengua, pues es el que sabe todo y al que vamos a preguntarle. Y en aquel viaje mío a París, como siempre, yo llevaba mi listita de palabras para preguntarle a Marcel. Marcel, cuando le dije, no he encontrado el término trabajar en ninguna parte. Y recuerdo que el gitano me miró con malos ojos, me midió así como diciendo, este insensato que está preguntando. O sea, se lo tomó casi como una ofensa el que me dijera, bueno, de alguna manera se tendrá que decir esto. Y termino, queridos amigos. Los gitanos, cuando traducimos trabajar, eso que hacemos todos los gitanos cuando trabajamos, mirad qué mensaje de filosofía, de entendimiento, de una concepción distinta de la vida, lo decimos de la siguiente manera, Kerav buti, que quiere decir textualmente hacer cosas. Los gitanos no trabajamos, hacemos cosas. Y cuando hay que conjugar, por ejemplo, el presente de indicativo del verbo trabajar, los gitanos decimos, yo hago cosas, tú haces cosas, él hace cosas. Nosotros hacemos cosas, vosotros hacéis cosas. He dicho en lengua gitana, me querás buti, tú querés buti, voy querel buti. Amén querás buti, tú men querem buti. Por cierto que en romano la segunda persona del plural y la tercera se dicen como en inglés, de la misma forma. Amén querem buti, tú men querem buti. Nosotros hacemos cosas. Un pueblo que hace cosas, queridos amigos, es un pueblo que tiene un sentido distinto de la vida, que los valores que defiende y en los que se mueve son completamente distintos. Por eso es más feliz, porque no necesita una segunda casa además de la que ya tiene, ni un coche más grande además del que tiene, ni se crea artificialmente necesidades que solamente se pueden cumplir trabajando. Hay que trabajar más. Y unos ciudadanos que trabajan cada día más para pagar la letra, para pagar los compromisos, no puede ser feliz. Porque no se me ocurre otra cosa para hacer frente a todas esas necesidades nada más que trabajando. Bueno, salvo que se sea concejal en Marbella o algo así por el estilo, o en Convergencia en Cataluña ahora mismo. No hay otra fórmula, ¿no? Por eso, queridos amigos, los gitanos, cuando pedimos una incorporación a la sociedad, cuando reclamamos, como hacía yo, en el Congreso de los Diputados, derechos que sobrepasen la voluntad de las palabras para que se conviertan en realidades, no solamente reivindicamos algo que creemos que en justicia nos corresponde, sino que además estamos dispuestos a pagar con la moneda de la transmisión de nuestra cultura, de nuestra filosofía, de la manera más inteligente de comportarnos en la vida. Y que todo eso se plasme, ojalá, déjenme soñar, que no cuesta nada. Que el día que yo, tú, cualquiera de nosotros se encuentre con un hombre, con una mujer, como mi directora, y la pueda mirar a los ojos con simpatía, haya un brillo de cariño, de respeto mutuo,
que es el que hace más posible y más bonito, y ahora me estoy emocionando, que los seres humanos hagamos honor a nuestra condición de tales. Muchas gracias.